Bien, soy José Antonio Ramírez Reyes, soy de licenciatura arquitecto por la Autónoma de Coahuila. Hice una serie de diplomados en Sistemas de Información Geográfica por el Instituto de Geografía de la UNAM. Después decido especializarme en planeación urbana, en la maestría de urbanismo de la UNAM, dentro del campo de desarrollo urbano y regional, y una estancia de investigación en temas de urbanismo por la Universidad Politécnica de Madrid. Tuve la oportunidad de vivir una etapa profesional en donde me tocó ver el cambio que había en tecnología. Por ejemplo, en la arquitectura, imagínate, a mí me tocó tomar clases a mano, dibujo a mano, y todo era con el estilógrafo, regla T, y después vi la transición del implementar software, ¿no? Como AutoCAD o modelos 3D o renderizado. Y eso en realidad me marcó mucho porque me abrió la posibilidad de decir, bueno, ¿qué otras herramientas tecnológicas había para poder explorar el diseño? Y la vida me fue llevando por el diseño urbano, el análisis urbano, y cuando se me abre la oportunidad de acercarme a la UNAM para poder hacer un estudio referente a sistemas de información geográfica, yo me quedé maravillado de la cantidad de información que hay disponible para poder analizar, conocer la ciudad a profundidad, cómo funciona, por qué tenemos los problemas que tenemos, por qué hacemos lo que hacemos dentro de la ciudad, y saber que estaba esa información ahí disponible, nada más tenías que aprender a usar estos software, pues fue impresionante para mí, y eso es lo que me impulsó a querer estudiar la maestría en urbanismo. Cuando el licenciado Eduardo Holguín me invita a participar en el Implan Torreón, entro como director de competitividad sectorial, y había un proyecto muy interesante en donde teníamos que desarrollar el reglamento de desarrollo urbano y construcción. Imagínate que el reglamento tenía años sin actualizarse, ya había una nueva ley general de asentamientos humanos, había muchas innovaciones tecnológicas y nuestro reglamento estaba francamente anticuado. Entonces me dan la responsabilidad de coordinar y elaborar este instrumento. Lo llevo a cabo no solo yo, un equipo de expertos dentro del Implan que estuvimos trabajando continuamente en esto, con otros actores estratégicos como la Dirección de Obras Públicas, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, medio ambiente, no quiero dejar de mencionar a nadie, pero todos muy importantes. Y después se me abre la oportunidad de ser director de planeación urbana sustentable, y entonces ahora sí dedicarme a mucho de lo que yo había estudiado en mi maestría, que era instrumentos de planeación. Nosotros habíamos vivido una crisis, una declaratoria de desastre natural en Torreón en el 2018 a raíz de una inundación muy fuerte en Torreón. Hubo muchísimas pérdidas materiales y volvió a traerse a colación el tema del Atlas de Riesgos, que Torreón, una ciudad de 720,000 habitantes, no tenía su atlas, ¿no? Una ciudad tan pujante, con tanto crecimiento, con tantas inversiones, pues era inconcebible como otras ciudades que a lo mejor no tienen la misma cantidad de población o el mismo nivel de inversión o de capital, sí tenían atlas y Torreón no. Entonces, a través de tomar las riendas de la Dirección de Planeación Urbana es que me toca coordinar los trabajos de nuestro primer atlas de riesgos, pero además en compañía de una gran empresa especializada que es Soluciones SIG, pudimos evolucionar el concepto y no quedarnos nada más en un documento estático, en un librito con mapas que luego se quedan guardados en un cajón, sino que implementamos todo un proyecto de gestión integral de riesgos, es decir, sí el estudio del territorio, sí el documento, sí los mapas de un atlas, que eso es un atlas a final de cuentas, ¿no? Un compendio de mapas, pero también una aplicación para poder gestionar en tiempo real los riesgos, la capacitación del personal de protección civil para que pudieran interpretar el atlas y tomar mejores decisiones, tanto tácticas como operativas, y finalmente una plataforma de información donde las personas pudieran entrar desde un sitio web muy sencillo, muy amigable, y consultar qué áreas de Torreón se inundaban, qué áreas de Torreón se calentaban, qué áreas de Torreón se hundían. Y eso fue importantísimo para el Implan porque consolidó la idea de un instituto que está para que las personas tengan información, ¿no? Y no nada más hacer un atlas por hacerlo y que estés registrado en el Senapred y ya, sino que sea información útil. Creo que aunque hay
muchas similitudes entre diferentes ciudades, es decir, por ejemplo, las ciudades del norte de México tienen esta marcada tendencia al crecimiento horizontal, a diferencia de otras grandes metrópolis como Ciudad de México, que tal vez en el centro de la ciudad sí hay un crecimiento más vertical y más denso. A pesar de que sí hay ciertas similitudes, como la vivienda unifamiliar también, que fue una política nacional que marcó a las ciudades mexicanas, cada ciudad tiene sus características que la hacen única y que genera, digamos, es como una huella dactilar. El trazo urbano de una ciudad es como la huella dactilar de cada persona. Depende de otras circunstancias para saber por qué están así. Cuestiones geográficas, cuestiones históricas, cuestiones políticas, económicas que determinan cómo funciona la ciudad. Entonces, yo creo que lo que sí se puede decir que tienen en común o cómo sí abordarlas de forma en común es con un enfoque integral, que eso ha faltado mucho en la planeación urbana en México. Es decir, unas ciudades primero tienen su atlas de riesgos, después su programa de desarrollo urbano y no hacen el ordenamiento ecológico, por ejemplo. Otras tienen el ordenamiento ecológico, pero no tienen el desarrollo urbano. Y así podemos ver como un mosaico de, no quiero decir malas decisiones, sino más bien como una falta de información para realmente generar lo que queremos, que son ciudades incluyentes, sostenibles, equitativas, resilientes. Entonces, creo que es importante que cualquier ciudad, no importa su contexto histórico, geográfico, económico, político, tiene que abordarse siempre primero desde la capacidad de entender los riesgos, que eso es importantísimo, más ahora que estamos en medio del problema del cambio climático. Después, desde el enfoque del ordenamiento territorial y ecológico, es decir, tenemos un planeta finito. Los humanos hoy en día están siendo afectados por la contaminación, la erosión del suelo, la explotación de recursos sin un enfoque sostenible. Entonces tendríamos que primero tener muy claro cómo es ese ordenamiento ecológico y después el desarrollo urbano. Lo que pasa es que, aunque parece que son cajas diferentes, todas están en una misma canasta, que es cómo vamos a vivir los humanos. Y en ese aspecto, mi recomendación, a raíz de la experiencia que tuvimos en el Implan Torreón, es trabajarlo todo de forma integral, porque de otra manera, cualquier instrumento que hagamos en cuestión de uso de suelo, en cuestión de obra pública, en cuestión de promoción de vivienda, si no está visto desde su parte de riesgos ecológico, territorial y urbano, es una política que va a fracasar. La participación ciudadana es un reto, porque vivimos en un contexto histórico y social en donde pareciera que la población no tiene tiempo para involucrarse en la elaboración de estos instrumentos, no tiene la información precisa para poder opinar, o simplemente las metodologías que se han usado, digamos, hasta ahora, pues no habían hecho más que inhibir el interés de las personas en participar. Entonces, usar la tecnología para poder involucrar a las personas, como esta técnica que usamos en los talleres de participación, lo que hizo es que ayuda a que la gente lo sienta más ameno, se sienta más empática con nosotros. Por ejemplo, me encanta siempre que con esta técnica les preguntamos, hoy, ¿cómo te sientes? Pareciera que es una pregunta que no harías en un taller técnico de planeación urbana, pero es bien importante saber cómo las personas se sienten a la mesa a opinar. Y me acuerdo que salía triste, contento, motivado, un poco con escepticismo, y vas midiendo el ánimo de las personas, porque al final de cuentas nosotros trabajamos con personas y las emociones y expectativas de las personas son importantes, ¿no? Esto, ¿cómo lo escalamos a la ciudad? Es simple y llanamente con el intercambio de información. Nosotros damos información a las personas y ellas nos retroalimentan, ¿no? Es decir, quitarnos ya el paradigma de que desde los técnicos les decimos a las personas qué hay que saber y cómo se tiene que gestionar esa información, y cambiarnos a un paradigma en donde como técnicos nos alimentamos de lo que las personas nos dicen, cómo nos lo dicen, qué dicen, en qué momento nos lo dicen. Y en ese aspecto, estas técnicas ayudan mucho para acercar
a los que están dirigiendo los talleres, a los que están haciendo los proyectos de obra pública, a los que están generando nuevos reglamentos, para conocer realmente el interés de las personas. Hay muchas bienales de arquitectura, pero de urbanismo como tal no había en nuestro país, y tengo entendido que en Latinoamérica tampoco, entonces en ese también es un evento de vanguardia. Y fue un reto también porque había varias categorías, había la categoría de proyectos urbanos, había de instrumentos de planeación, de tecnología, de desarrollo de tecnología y otros de estudios del siglo XX, y pues nos demandó al comité evaluador revisar con mucho detalle cada una de las propuestas que se recabaron en el expertise que cada uno tenía, porque había quienes se dedicaron al tema de tecnología, había quienes se dedicaron al tema de proyectos urbanos. Yo en general me decanté más por proyectos urbanos, que es donde tengo más mi área de expertise, y la verdad es que lo primero que identifiqué es que sí hay personas transformando la vida de la gente afuera, o sea, sí hay proyectos que están, porque pareciera que de repente no vemos una mejoría en las ciudades, pero sí hay lugares en donde se está transformando la realidad. Lo segundo es, me impresionó mucho la innovación en cuestión de metodologías. Por ejemplo, cómo los gobiernos se están abocando mucho a la inteligencia colectiva, es decir, a través de la tecnología y de las aplicaciones, como si la ciudadanía puede alimentar bases de datos y de ahí eso llevarlos a la planeación. O al revés, por ejemplo, cómo desde la tecnología el gobierno puede alertar a las personas de algún peligro, un riesgo que va a suceder. Vimos muchos de ese tipo de proyectos en la Bienal. Y de hecho el ganador de la Bienal fue justo una plataforma de información que hacía eso, ¿no? Que daba información, pero también recibía información. Tuve la oportunidad de estar en una estancia de investigación en la Politécnica de Madrid, entonces me tocó ver y sentir en viva piel, por ejemplo, el proyecto de Madrid Río, que fue un trabajo de rescate de todo el río Manzanares a través de Madrid, en un enfoque de sostenibilidad y de incrementar las áreas de recreación y esparcimiento. Pude estudiar, por ejemplo, también la ciudad de Cádiz, en España, ya en la comunidad de Andalucía, y sobre todo de España, mucho del aprendizaje es la preocupación genuina que hay en que las ciudades puedan estar más integradas a la naturaleza, y eso es, creo que, muy valioso en un país como México. España en realidad ya es un país que se está contrayendo en cuanto a población, está envejeciendo y ya no hay cambios generacionales tan fuertes, pero México es un país que sigue creciendo y seguimos haciendo ciudades de concreto y asfalto, cada vez más grandes, más dispersas. Entonces, creo que el aprendizaje que me traigo de España hacia México fue mucho cómo solucionar los problemas de las ciudades mexicanas con un sistema de soluciones basados en la naturaleza. Tuve la oportunidad de estudiar casos en Brasil, por ejemplo, Curitiba, Brasil, que es, digamos, el gran ejemplo de hacia dónde tendrían que ir las ciudades latinoamericanas, con el tema de la peatonalización de su centro histórico, con el tema del BRT. Ahí fue donde justamente nace el concepto del BRT, que es ahora, por ejemplo, el famoso Metrobús de Ciudad de México, o la transformación social que vivió la ciudad de Medellín en Colombia, muy liderada o iniciada a través de Sergio Fajardo, con este enfoque de la mejor ciudad para los más desfavorecidos, ¿no? Y así transformar la realidad de esas áreas conflictivas y violentas, plantearse el objetivo de hacer de Medellín la más educada cuando era una de las ciudades más violentas del mundo, y a través de la arquitectura, a través del diseño urbano, de la planeación urbana, transformar a un Medellín que estaba estigmatizado por la violencia a ser hoy uno de los grandes líderes en calidad de vida en ciudades latinoamericanas. Yo estoy un poco escéptico con la Agenda 2030, tengo que decirlo. Recuerdo mucho hace 3 años el inicio de la Cumbre del Hábitat para América Latina y el Caribe en la Autónoma de Guadalajara, donde el entonces rector, el doctor Lomelí, decía que
que ya estaba perdido, que ya no se iba a lograr esa Agenda 2030, que los discursos se quedaron en lo académico y nunca bajaron a la ciudad. Yo no soy tan pesimista, yo creo que todavía se puede hacer muchísimo para poder cumplir con la Agenda 2030, pero creo que se han hecho buenas cosas. Creo que hay institutos como los IMPLANES, como el IMEPLAN en Guadalajara, por ejemplo, con muchas otras organizaciones que han trabajado arduamente para tener ciudades más viables al 2030, pero creo que sí necesitamos acelerar los procesos. Es decir, el conocimiento está ahí, la tecnología está ahí, los expertos están ahí, pero sí debemos de buscar cómo agilizar esos procesos. Por eso hablaba mucho del tema integral. En parte, generar estos instrumentos integrales lo que te ayuda es a agilizar que las ciudades se vuelvan mucho más resilientes, sostenibles, con mejor calidad de vida. Me ha tocado interactuar con muchas personas muy valiosas, con mucho conocimiento. Creo que lo que hace falta es cómo acercarnos todos para poder tener un objetivo en común, y eso tiene que ver con la planeación. La planeación, al final de cuentas, lo que nos da es un horizonte, una imagen objetivo hacia donde todos llevemos nuestros esfuerzos, porque si cada quien hace sus esfuerzos por donde quiera, no vamos a avanzar. Entonces, la reflexión sería: usemos las herramientas que tenemos para acercar a las personas, para acercar el conocimiento, usemos la tecnología para poder acelerar esos procesos, y creo que solamente así vamos a poder cumplir con llegar a esa imagen objetivo que nos planteamos.